Sí, hola a Ir todos y comenzando. todas, ¿cómo están? Bueno, este tema de hoy es súper interesante y súper amplio también, es muy, muy amplio. De hecho, estábamos conversando antes de conectarnos que probablemente tengamos que hacer una segunda parte porque no sabemos si nos va a dar tiempo de poder abarcar los temas que tenemos y aún así nos quedaron un montón de temas por fuera, pero vamos a intentar ser bastante específicos, ir al punto de lo que de cada temita, de cada subtemita que tenemos para poder abarcarlo todo. Eh, Hoy vamos a cambiar la modalidad. Por lo general como que vamos interactuando más con ustedes, vamos respondiendo a las preguntas que van surgiendo, pero bueno, teniendo en cuenta que el tema hoy es bastante extenso y que de verdad queremos al menos poder abarcar los subtemas que tenemos, vamos a como que exponer los puntos y pueden, no importa, ir preguntando, pero vamos a dejar como hasta el final como la etapa de preguntas. Entonces, también para que tengan en cuenta eso, vamos a hablar de los sueños. Bueno, vamos a iniciar conversando como desde un punto de vista más científico, cómo es que funciona pues nuestra función cerebral en cuanto a los sueños. Pero eso va a ser para entender un poquito nuestra parte de nuestra máquina física, que es el cuerpo físico, y de ahí vamos ya a partir a conversar de qué es lo que sucede a nivel metafísico, qué es lo que sucede, pues toda la experiencia, qué es esto de lo que soñamos, qué es esto a dónde nos vamos, ¿verdad? Es un tema súper interesante de verdad. Y también lo vamos a linkear un poquito con el tema de la semana anterior, los que nos acompañaron la semana anterior con los mundos invisibles también van a comprender un poquito más también de esta conexión con los sueños. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y yo creo que ya podamos arrancar. Muy bien. Bueno, una pequeña introducción. Ya escuchamos, ¿verdad?, que este es un gran tema, un tema amplio y como les decía anteriormente, eh, es un tema que realmente deberíamos de adentrarnos un poco más, sabiendo que una tercera parte de nuestra vida la pasamos en ese estado de sueño, ¿verdad? Y bueno, como dice nuestra pregunta del día de hoy, ¿a dónde vamos cuando dormimos? Muchos lo describen como un viaje, muchos lo describen como una anécdota y como les repito, ¿verdad? A lo largo de la historia siempre ha sido un tema para nuestras culturas ancestrales que realmente han estudiado y se han adentrado un poco más y han obtenido información de los sueños, ¿verdad? Se habla de mensajes en la Biblia, de mensajes eh, por ejemplo, en el mismo budismo se dice que a la mamá de Buda el mensaje le llegó por medio de un sueño con un elefante blanco y al mismo Buda también en un sueño el momento del llamado de él hacia la iluminación y hacia el camino de la iluminación. Y bueno, entonces como les digo, dentro de todas las culturas siempre ha existido este tema de los sueños. Pero bueno, vámonos a nuestra cultura, nuestros tiempos y a mucha gente y muchos profesionales de la salud y muchos doctores que han dedicado vida entera al estudio de los sueños y a entender qué es lo que pasa a manera de nuestro cerebro, ¿verdad? Propiamente y de los efectos electromagnéticos que suceden y en la comunicación de nuestro cerebro y así hasta reconocer en general dos tipos de sueño, ¿verdad? Que son los sueños de ondas lentas, que se llaman, lo vamos a llamar así, de ondas lentas, que es como quien dice las primeras etapas
en donde se desarrolla la parte cognitiva de nuestro sueño y es donde empezamos a caer más que todo, bueno, atravesando la etapa 1 de estas ondas lentas. Poco a poco vamos pasando hasta la fase 2 que yo no sé si ustedes la han escuchado, se le llama REM, R-E-M, que significa en sus siglas en inglés Rapid Eye Movement, que es movimiento rápido de los ojos. ¿Por qué precisamente ese movimiento de los ojos cuando estamos en esa fase? Bueno, precisamente esa es la fase más profunda. Se dice que se tarda alrededor de 90 minutos, entre 90 minutos, esa parte de todo el ciclo del sueño, ¿verdad? Desde que empezamos por la primera fase, que es la fase de las ondas lentas, hasta pasar a la fase más profunda, que es la REM. Entonces, por ahí, digamos que son parte de lo que la ciencia nos tiene para darnos una introducción y entender un poco acerca del mundo al que nos estamos adentrando. Pero eso, Fer, es desde la parte, como les decía, científica, ¿verdad? Ahora podríamos explicarnos un poco desde esa parte ya un poco más metafísica y cómo lo aborda. Compartirlo porque no lo puedo compartir. Ok, entonces sentimos que era como necesario dar esta introducción para comprender qué es lo que sucede a nivel físico. Pero bueno, porque somos, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, somos más que cuerpo físico, tenemos otros cuerpos. No nos vamos a entrar en ese tema porque de hecho es un tema para otra tertulia, los cuerpos sutiles que también nos conforman, pero aparte de este cuerpo físico sí que tenemos otros cuerpos y además algo muy importante, aparte de este plano de tercera dimensión en el que nos movemos, también nos estamos moviendo constantemente en otros planos. ¿Qué ocurre? Nosotros, nos han condicionado tanto a estar enfocados en lo perceptible por los sentidos que siempre estamos muy enfocados en la tercera dimensión, en el mundo de las formas, en lo que se puede palpar, en lo que podemos ver, en lo que podemos escuchar. Pero eso no implica que no existan y que no vivamos en otros planos, en otras dimensiones. Entonces, ¿qué sucede ya a nivel metafísico cuando nosotros nos vamos a dormir? Nosotros vamos a dormir, sucede físicamente, bueno, en nuestro cuerpo sucede todo lo que nos comentaba Diego, y más allá de eso, sucede también un fenómeno que de aquí en adelante vamos, o tal vez ya lo hayan escuchado, un desdoblamiento astral. ¿Qué es el desdoblamiento astral? Nuestra alma está unida a nuestro cuerpo físico a través de algo que se llama el cordón de plata. De hecho, se ve energéticamente así, tal cual, como un cordón de plata que viene desde acá, desde el plexo, y se une al alma, y esa unión entre alma, cuerpo físico a través del cordón de plata es lo que nos permite estar vivos, es lo que nos da la vida y nos permite estar encarnados acá. Ese cordón de plata es el que permite que el alma esté en este plano amarrado a este cuerpo físico. Entonces, si ese cordón de plata es cortado, porque el cordón de plata no se revienta, no es como que alguien lo puede cortar por antojo. La única manera de que ese cordón sea cortado es el momento de la muerte. Cuando nuestro contrato álmico dice, ok, hasta aquí llegó mi día, hasta aquí llegó mi minuto, en ese momento es que el cordón de plata es cortado y entonces el alma se puede desprender del cuerpo y el cuerpo hace trasciende y queda el cuerpo físico acá y todo el proceso natural que vivimos todos. Pero en cada noche, y cada vez que entramos en este proceso de sueño, de dormir, ocurre este desdoblamiento astral, que es que el alma sale del cuerpo y queda unido al cuerpo físico a través de este cordón de plata.
¿Y a dónde va el alma? Va al plano astral. Entonces, por eso es que les decía antes que aunque no seamos conscientes de ello, siempre nos estamos moviendo entre este plano físico y el plano astral. Constantemente, siempre vamos, venimos. Ahora, este desdoblamiento sí que lo hacemos de manera inconsciente. Nosotros dormimos y no nos percatamos de ese desdoblamiento, al menos no todas las personas o la mayoría de las personas. Pero sí es cierto que hay algunas personas que han tenido la experiencia consciente de ver de presenciar ese desdoblamiento. Entonces son esas personas que cuentan que de repente se levantan de su cama, caminan hacia la puerta, vuelven a ver hacia su cama y se ven ahí dormidos. Entonces dicen, pero ¿cómo? O sea, pero si yo estoy aquí y estoy ahí, pero ¿cómo es esto? Y entonces se asustan y regresan a su cuerpo físico. Entonces hay personas que han podido experimentar eso conscientemente y pueden ver su cuerpo físico acá y experimentarse en su cuerpo astral acá. Personas que lo han vivenciado tal vez 1 o 2 veces, etc. Y hay personas que incluso ya pueden, ya como que es muy, muy natural en ellos, entonces pueden hacer ese proceso conscientemente y desdoblarse conscientemente. ¿Que es algo que podemos hacer absolutamente todos conscientemente? Sí. Hay prácticas que nos permiten desdoblarnos astralmente conscientemente. Hacerlo de manera que yo pueda controlar esa salida de mi cuerpo. Que sea recomendable, eso es otra cosa. Y ya vamos más adelante a verlo. Pero entonces, continuando con el proceso normal del sueño, del dormir, en el momento en que caemos, dormimos, nuestra alma se desdobla, salimos en astral y vamos a este plano astral. ¿Qué es este plano astral? Este plano astral se divide a su vez en 2 subplanos, por decirlo así. Entonces tenemos el plano astral superior y el plano astral inferior. Y aquí es donde entra lo que les decía, que podemos unirlo con lo que hablábamos la semana anterior. ¿Por qué? Porque en el astral también hay formas de vida, tal y como nosotros acá en la tercera dimensión tenemos diferentes formas de vida. En el astral superior e inferior también hay formas de vida. Y entonces, ¿cuáles formas de vida están en el astral? Astral superior vamos a encontrar esos seres de luz, esas entidades de alta vibración de las que conversábamos la semana anterior. Entonces tenemos a nuestros guías espirituales, tenemos a seres queridos desencarnados, podemos encontrar ahí, podemos encontrar lo que llamamos, que reconocemos aquí bajo el concepto de ángeles, arcángeles. También los maestros ascendidos, aclaro, ellos sí no se encuentran en el astral, pero sí estos anteriores. ¿A quiénes encontramos en el astral inferior? A todas las entidades de baja vibración. Entonces aquí a los egregor que hablábamos el domingo anterior, que nosotros les damos poder y forma con la energía de nuestros pensamientos y también con la energía del colectivo. También estos seres se encuentran en el astral inferior. Larvas también vienen del astral inferior. También hay otros seres que no mencionamos la vez anterior, que son los arcontes. Y los arcontes son unas entidades, no les damos forma nosotros propiamente, pero son entidades que existen en el astral inferior y ellos se alimentan del miedo. Entonces, del miedo colectivo. Ok, entonces, por ejemplo, en este momento, por eso es que en la medida de lo posible, con toda la situación que está pasando, lo ideal es como mantenernos muy serenos. ¿Por qué? Porque si no vamos a hacer alimento para esas entidades. Ok, entonces tenemos que nos movemos vamos al astral y podemos encontrarnos en el astral superior o inferior. ¿Con cuál astral voy a conectar? Eso va a depender de cómo esté mi vibración. Entonces, si yo en este momento me voy a dormir y tengo
muchas preocupaciones o estoy súper cargada con energía de, qué sé yo, de celos, de envidia, me enojé con alguien, estoy cargada con esa energía, me voy a dormir y ¿a dónde creen que voy vibracionalmente a conectar? Con el astral inferior. Entonces voy a conectar con esos seres y por eso es que a veces en el momento del sueño no tenemos experiencias tan bonitas. ¿Qué pasa si yo estoy serena, si estoy tranquila, si a la hora, al momento de irme a dormir estoy conectada con la paz, con el agradecimiento, exacto? ¿Qué sucede? A la hora de desdoblarme y llegar al astral, voy a conectar vibracionalmente con el astral superior. Entonces, así es como me voy a ir moviendo. Bueno, Diego mencionaba algo también, bueno, antes estábamos hablando de cómo conectamos también de repente con el astral superior o inferior de acuerdo a cuáles chakras estén más activados. Al equilibrio precisamente energético, ¿verdad? Digamos que es un reflejo. Digamos que los sueños son ese reflejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de términos como vibración y frecuencia, ¿verdad? Y también esta parte electromagnética que es la que aporta la parte de nuestros centros energéticos, que son los chakras. Y bueno, al estar alguno desequilibrado o no vibrando bien, pues la lógica lo que nos indica, ¿verdad?, es que precisamente así vamos a resonar. O con el astral bajo o con el astral alto. Exacto. Ahora, ¿qué tipos de sueño tenemos? Porque entonces ustedes dirán, bueno, es que todos, en realidad todos tenemos viajes astrales inconscientes todas las noches. Todos dormimos, vamos al astral. Pero a veces soñamos, tenemos diferentes tipos de sueño y de hecho no siempre vamos a recordar los sueños. De hecho, nos despertamos muchas veces, olvidamos la mayoría de los sueños o recordamos fragmentos de sueños. A veces tenemos suerte y recordamos algún sueño, pero ¿qué tipos de sueño tenemos? Porque hay diferentes tipos de sueño. Entonces, Diego al principio nos hablaba de estas ondas, ¿verdad?, cerebrales. ¿Y qué pasa? Hay un tipo de sueño que recordamos, que podemos llegar a recordar, que no necesariamente refiere a un recuerdo de esa visita al astral que hicimos en la noche o en el momento de dormir. Y esos sueños se les llama proyecciones mentales. Y esas proyecciones mentales no es más que una proyección de lo que nosotros vivenciamos durante el día. Entonces, por ejemplo, si tengo un examen de mate mañana y pasé todo el día estudiando matemáticas y de repente me fui a dormir y en toda la noche recuerdo que hay fórmulas y estuve incluso haciendo el examen, claramente eso es una proyección mental. Es una proyección mental porque es pues lo que estuve, en la actividad que estuve todo el día. Eso no refiere a un recuerdo de esa visita en el astral. ¿Qué otro ejemplo? Si antes de irme a dormir vi una película y bueno, la película era de ballenas, qué sé yo, y me soñé con ballenas, proyección mental. ¿Qué no es una proyección mental? Son esos sueños que ustedes dicen, qué locura, o sea, ¿qué sentido tiene esto? Porque en el astral hay mucho código implícito. Entonces, ¿qué no es una proyección mental y si es un recuerdo de la visita al astral? Por ejemplo, si yo soñé que, bueno, salí de mi casa y en lugar de tomar el auto para irme a trabajar, hay un elefante rosado esperándome y me monto el elefante rosado y el elefante rosado sale volando y llego. Ese tipo de cosas que usted dice, pero ¿cómo? O sea, ¿qué lógica tiene esto? Esos son ya sueños que nos refieren que sí nos dan una referencia de que estuvimos en el astral. Ahora, ¿qué tipo de sueños podemos tener dentro del astral? Dentro del astral podemos tener un montón de tipos de sueños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos conectar, ya hablamos, con astral superior, astral inferior, entonces de repente podemos conectar también con seres no tan bonitos
Y también podemos conectar con seres de luz, de seres de muy alta vibración. Podemos conectar con nuestros guías personales y de repente entonces esos guías nos pueden dar develaciones. ¿Qué es una develación? Un mensaje, un guía que dice, mira, tal vez sería bueno que hicieras esto, o va a suceder esto, etc. Sueños premonitorios también, que de repente sueño que alguien va a fallecer y a los 3 días fallece. Y simplemente es como que me están avisando, bueno, esta persona se va a ir. Ok, también están ya los más volados, que en realidad siempre lo hacemos, que son los viajes astrales. Por eso les decía, en realidad todos viajamos astralmente. Lo que pasa es que vamos a viajar astralmente inconscientemente. La mayoría de personas viaja inconscientemente. Y también es posible hacerlo de manera consciente. Eso es un proceso y lo podemos hacer absolutamente todos. Entonces, ¿qué es un viaje astral inconsciente? Muchas veces podemos soñar, por ejemplo, que vamos a la cima del Himalaya y estamos ahí, visitamos lugares del planeta, nos encontramos y se siente súper real estar ahí, contactamos con otras personas, etc. Esos son los viajes que podemos hacer, pero no tenemos dominio de ellos, simplemente es como montarnos al carrito, ¿verdad? Y nos llevan, y vamos, y entonces de repente estamos en un lugar y volvemos a ver, pero ya estaba en la playa y ahora estoy qué sé yo, rodeada de nieve, etc. Esas cosas, esos movimientos es porque no estamos tomando control consciente de nuestro viaje, pero podemos tomar control de nuestro viaje. ¿Cómo hacemos esto? Esto es lo que llamamos un sueño lúcido. Un sueño lúcido es, en el momento en que yo estoy soñando, yo me hago consciente de que estoy soñando. Y en el momento en que yo me hago consciente de que estoy soñando, yo digo, ok, puedo tomar control de este sueño. Y entonces yo puedo decidir, por ejemplo, quiero ir a las pirámides de Egipto, por ejemplo. Entonces voy con solamente, en el momento en que yo soy consciente, solamente con la intención puedo ir y hacer estos viajes astrales dentro del sueño. Ahora, hay personas que también practican viajes astrales inducidos a través de runas, a través de diferentes prácticas. ¿Cuál es el peligro de hacer? Es que yo lo digo, ok, hago un paréntesis aquí muy importante, y es que ustedes se van a encontrar con muchísima información de esto. Y todo lo que compartimos, tanto Diego como yo, va a ser desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento metafísico, pero pues siempre va a estar abierto a lo que finalmente ustedes decidan experimentar y decidan dejarse para ustedes lo que les resuene. ¿Por qué les digo que hay que tener, eso es algo muy personal, cuidado cuando deseamos experimentar viajes astrales, no dentro del mismo sueño, sino como que en este momento esté aquí, empiece como a hacer como estas prácticas para poder hacer viajes astrales? Por lo que hablábamos anteriormente, nosotros podemos conectar con el astral superior o el astral inferior. ¿Qué pasa si yo en este momento estoy induciéndome un viaje astral y no estoy equilibrada, no estoy emocionalmente de la mejor manera, no estoy armónica? ¿A dónde voy a conectar? Sí, y Peri, se dice que eso precisamente es lo que sucede, ¿verdad? Cuando, con algunos, ya sean drogas sintéticas o naturales, ¿verdad? Sí. Como por ejemplo, los famosos y ahora muy publicitados viajes con ayahuasca. ¿Qué es lo que sucede? Precisamente eso que está diciendo Fer, que no es solamente de que, ay, sí, mi amigo fue y dice que le fue bienísimo y que le dieron todas las respuestas.
Eso es un punto importantísimo y es que por eso ahí está el peligro. Hay algo que es, gracias porque se me escapó decirlo, las entidades de baja vibración que se encuentran en el astral son bastante bromistas, digámoslo así. A ellos les encanta hacerse pasar por entidades de alta vibración, entonces de repente se presentan como ese ser de luz divino. Y no es un ser de luz, es una entidad del bajo astral. ¿Y cómo hacemos entonces? Sí, lo primero es identificar, por eso les decía, el primer paso es, si no nos sentimos nosotros equilibrados, si nosotros sentimos que emocionalmente no estamos como bien, como que tenemos emociones muy bajas, que caemos constantemente mucho en pensamientos de baja vibración, mejor esperemos estar equilibrados, porque si vamos y de repente, entonces por eso es que eso que estás diciendo, muchas personas que contactan, utilizan estas plantas de poder que son plantas sagradas, pero no cualquiera puede acceder con ellas, o sea, exacto, pueden, pero no deberían. La gente tiene diversas experiencias, de hecho vos has escuchado, hay gente que dice, no, sentí lindísimo y me dieron todas las respuestas, y hay gente que más bien conecta, como dices, con con el bajo astral más bien, y las entidades que ahí hay. El ¿verdad? Peligro es, si yo no estoy equilibrada, puedo ir y puedo sentir que si se me presenta de repente visualmente ese ser de luz hermoso y me da mensajes y yo digo, claro, me dieron un mensaje, y de repente vuelvo y es como un desastre, porque de verdad hay casos de personas que lo han hecho y regresan y se les vuelve su vida patas para arriba, por decir esa expresión, pero de verdad es sumamente serio. De hecho, las personas que realizan, hablando ya nos salimos un poquito del tema, pero hablando de las personas que realizan estos rituales con estas plantas de poder sagradas, son personas que llevan una preparación de años, una preparación física, ayunos, limpieza física, limpieza energética, para poder estar equilibrados y poder sostener esas personas que van a realizar ese viaje, y además preparan a las personas que van a hacer van a tener esa experiencia. Entonces, bueno, ahí ya que sacaste el tema así como recomendación, pues las personas que desean, como recomendación, como les decía ahora, o sea, es algo siempre muy personal y no impositivo, pero sí es un tema delicado el conectar con... O sea, lo importante aquí sería que si vos decidís, digámoslo así, hacer esa experiencia, pues lo importante es que no fuera como porque es moda, sino más bien hacerte consciente de que tenés que tener una preparación, y también tenés que setear tu intención, ¿verdad? O sea, ponerle una intención muy clara a por qué estás haciendo eso, y para que realmente la experiencia termine siendo positiva, ¿verdad? Termine siendo una experiencia que realmente te haga conectar con esa experiencia, más bien en un astral alto, y que en ese astral alto pues podemos obtener muchísimos más beneficios que las experiencias que se obtienen en el astral bajo. Perdón que te interrumpa, ¿nos pueden confirmar si escuchan bien? Es que veo un mensaje de Eli, creo, por acá, como que el audio se está cortando, o por ahí lo leí, no sé. Nada más si nos pueden confirmar que se esté escuchando bien. Bueno, sí. ¿Será que se está escuchando? Es que no sé, como no veo respuestas. Bueno. Ok, ya. Listo, gracias. Gracias. Bueno, como les decía, ese tema que está saliendo del rebote, pues es un tema que realmente, como les digo, al igual que para volver al tema de los sueños, ¿verdad? Tenemos que ir aprendiendo a
incorporar, como le digo, esta parte de la vida a nuestra cultura. ¿Por qué? Porque con el pasar de los años simplemente se ha dejado mucho de lado al punto de que creemos que son caricaturas o creemos que son inventos o que quién sabe ni de dónde aparecen los sueños o que no sirven para nada. Es que no se nos ha educado, como lo bien lo estás diciendo, con respecto a la importancia de los sueños. Y ve que es un conocimiento antiquísimo. O sea, nuestra humanidad ha ido pasando por diferentes etapas, ¿verdad? Hubo un momento en el que teníamos un conocimiento, este conocimiento que ahorita está resurgiendo, estaba ahí para todos y había muchas prácticas, muchos de nuestros ancestros tenían diferentes prácticas y con el tiempo, bueno, se nos fueron privando de estas prácticas, etcétera, pero sí, todo tiene una razón de ser. Si ustedes han escuchado esta frase que dice, voy a consultarlo con la almohada, ¿por qué creen que sea? Es porque, de hecho, nosotros tenemos la posibilidad de consultar con la almohada y hacer de nuestros sueños una experiencia en la cual nosotros podamos manejar los sueños y no que ellos interactúen y nos manejen a su antojo. Antes de ir a dormir, nosotros perfectamente podemos ir con una intención de, ok, deseo saber tal cosa, deseo saber tal cosa, deseo saber tal cosa, y el mensaje va a llegar. Ahora, los mensajes de los sueños son sumamente codificados. Es súper complejo. ¿Por qué? Porque el lenguaje de los sueños es muy diferente, no es racional, y entonces de repente es como súper complejo poder a veces entenderlos. Y aquí entramos en el tema de la interpretación de los sueños. Y la interpretación de los sueños, y otra vez aquí les digo, es algo les voy a dar mi opinión muy personal con respecto a la interpretación de los sueños, y es que el mejor intérprete de los sueños es cada uno de nosotros. En lo personal, yo no utilizo manuales de sueños. Hay un montón de manuales de interpretación de sueños. Yo no creo en los manuales de interpretación de sueños. ¿Por qué? Por la siguiente razón. El lenguaje del astral es, como les decía, súper codificado. Entonces, de repente, alguien llega y me dice, bueno, necesito que me ayudes a interpretar un sueño. Y es que entonces, fíjate que soñé y habían un montón de aves que volaban en círculo y no sé qué. Y entonces yo le digo, aves, ay, ese sueño tiene que significar libertad, majestuosidad, porque me encantan las aves. Y si la otra persona, es que se me vino a la mente una amiga que, por cierto, le tiene fobia a las aves y no las soporta, y de repente si haces esa amiga, pero ¿cómo? O sea, si para mí las aves son asquerosas, no las soporto, me dan miedo, son feas, bla, bla, bla. Y yo estoy interpretando el código desde mi perspectiva. Pero lo que le están mostrando, lo que le están intentando decir a ella a través de sus sueños es pues el lenguaje que ella entiende con lo que está interpretando con esa ave. Entonces, ¿qué es la recomendación con la interpretación de los sueños? Tengan esto, aquí lo tengo. Este es mi diario de sueños. Yo anoto desde hace muchos años mis sueños. No todos. Hay días en los que simplemente digo, eran proyecciones mentales. O la verdad es que no me llama a escribirlos, pero hay sueños en los que yo digo, qué volado, y en el momento no entiendo absolutamente nada, pero yo lo escribo, y son sueños que, o sea, se sienten. Y algo muy importante, cuando nosotros despertamos, ¿por qué la mayoría de las veces olvidamos los sueños? Porque en el momento en que despertamos se activa mi hemisferio racional. Y entonces el hemisferio racional, pero es que es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos el cuerpo físico literalmente se apaga. Y entonces comienza otra interacción. Pero en el momento en que nosotros despertamos, automáticamente se encienden los motores de este cuerpo físico. ¿Y qué pasa? Los sueños, nuestra parte racional se activa. 1, olvidamos rapidísimo. 2, lo que recordamos comenzamos a racionalizarlo y a decir, bueno, tal vez soñé con un elefante rosado. No tenía alas. Y empieza a meterse a la mente, y ahí es donde está el problema. Entonces,
práctica para hacerse su propio manual de sueños, comiencen a escribir sus sueños. No necesariamente todos, como les digo, yo no escribo todos mis sueños, pero sí los escribo esos que inmediatamente yo despierto y yo digo, este sueño tiene un sentido, y a veces no lo entiendo en el momento y lo entiendo semanas después. Importantísimo, Fer, ir dentro de esos sueños que estás diciendo, ir reconociendo, se le llama símbolos oníricos, ¿verdad? Podemos llamarles señales o también patrones que se van presentando precisamente con los sueños, y el diario es algo importantísimo precisamente para ir uno anotando, y ya vos podés decir, mira, hace 3 meses yo había soñado que iba por esta calle y doblaba acá a la derecha, que veía tal rótulo y me salía tal persona. Ya puedes empezar a identificar un patrón, y a partir de ahí también se dice muchas veces, bueno, ¿qué me sucedió al día que me desperté? ¿Qué me sucedió esa semana? ¿Qué me sucedió en 3 meses siguientes? ¿Verdad? Porque así es como vamos haciéndonos conscientes precisamente de esa otra fase de nuestra vida. Es un lenguaje muy, muy, muy personal. Y eso que decís de los patrones, por ejemplo, otro ejemplo, hoy me pasó algo horrible en el trabajo y bueno, ahí, ¿verdad? Como que no la pasé tan bien, y sueño con cucarachas. Y entonces yo anoto en mi diario... Por decir un bichito, ¿verdad? Por decir un bichito, exacto. No es que tenga ningún simbolismo, estoy dando un ejemplo abierto. Entonces anoto en mi diario de sueños, soñé con cucarachas, tuve el día anterior una eventualidad no grata laboral, En 6 meses vuelvo a soñar con cucarachas. Y yo digo, volví a soñar con cucarachas. Y al día siguiente que me pasa un evento no grato otra vez. ¿Qué significa? Ese es el patrón del que está hablando Diego. Es de ir identificando esos símbolos, esos códigos del sueño, y entonces yo me voy creando mi propio lenguaje. Hay algo que no les dije, y sí hay un manual que sí, en lo personal recomiendo, que es un manual de símbolos universales. ¿Por qué? Porque volviendo el inconsciente colectivo, que hablábamos la vez anterior, por cierto, de Carl Jung, este inconsciente sí va dando forma a una serie de arquetipos, y entonces, por ejemplo, hay símbolos que sí tienen un significado más universal, que, por ejemplo, el agua. Si se sueña con agua, definitivamente va a hacer referencia a emociones. Por ejemplo, un día de estos estaba conversando con una colega amiga que amo muchísimo, y ella me estaba comentando como que soñó con nosotros justamente, y me comentaba el sueño, ¿verdad? Y justamente tenía que ver con que se había dañado un grifo y el agua, y entonces no salía el agua del grifo. Y entonces yo, claro, algo tiene que ver con las emociones. Me dice, claramente porque era agua, pero es que el agua no podía fluir, entonces significa que eran emociones estancadas, emociones atrapadas. Y yo, pero fue su sueño. Y yo, ok, ahí está. Y ella logró interpretar al menos una parte, ¿verdad?, de ese sueño. Y así vamos interpretando los sueños. La importancia de interpretar sus propios sueños, me voy un poquito a la historia. En el antiguo Egipto, incluso, vean la importancia de los sueños. En el antiguo Egipto había un templo que se llamaba Saqqara, y este templo fue construido en honor a los sueños. Y en este templo habían sumos sacerdotes que se dedicaban a la interpretación de los sueños, pero exclusivamente. Se dedicaban exclusivamente a la interpretación de los sueños, pero ojo cómo interpretaban los sueños. Si yo tenía un problema físico, una enfermedad, o si tenía algún bloqueo, etcétera, yo iba a Saqqara
buscaba a un sacerdote y le decía, necesito que me ayude. Entonces ellos ayudaban a través de la interpretación de los sueños. ¿Qué hacía el sacerdote? Colocaban a la persona sobre una camita, la persona se dormía, el sacerdote velaba su sueño toda la noche, todo el tiempo que estuviese dormido, y no se movía de ahí, y el sacerdote no se dormía. Y apenas la persona despertaba, le decía, ahora sí, o sea, sabía que tenía que ser súper rápido por lo que les decía, ¿verdad? Inmediatamente la parte racional se activa y entonces empieza a tergiversar y comienza también como el olvido. Entonces, inmediatamente, ok, dígame qué es lo que soñó. El sacerdote comenzaba a tomar nota de todas de todos los detalles del sueño que le daba el paciente, el consultante. Y entonces el consultante le decía, ahora sí, bueno, ¿me puede interpretar qué fue lo que soñé? Y el sacerdote le decía, no tengo la menor idea. Voy a ir a dormir y voy a consultarle a mis sueños qué es lo que significa su sueño. Y entonces el sacerdote iba, dormía, y cuando despertaba le decía, ok, ahora sí, lo que soñaste fue esto, esto y esto y esto y esto. Pero ellos nunca interpretaban a través de los símbolos de la otra persona, interpretaban a través de sus símbolos. Entonces, ya desde ahí se ve la importancia de que en realidad la interpretación es un lenguaje muy interno, y es que ¿de dónde vienen los sueños? Viene de mi propia conexión con ese mundo astral. Entonces, es muy importante empezar a establecer un lenguaje muy de tú a tú con los propios sueños. Los sueños lúcidos, bueno, hay varias prácticas para poder comenzar a tener experiencias de sueños lúcidos, y es muy vacilón. Les voy a contar, la primera vez que yo tuve una experiencia de sueño lúcido es súper chistosa. La primera vez que tuve un sueño lúcido, o que recuerdo haber tenido un sueño lúcido, soñé que se me caían los dientes. Yo creo que muchas personas han soñado eso y era horrible, porque entonces sentía cómo se me caían los dientes y yo decía, no, pero ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo eso? Y en un momento yo dije, suave, yo estoy soñando, y si estoy soñando yo puedo cambiar esto, puedo hacer lo que me dé la gana. Y en ese momento entonces dije, bueno, mis dientes ahora se convierten en cubitos de azúcar. Y yo sentía el azúcar en la boca, y yo, o sea, desarmada de la risa en medio sueño, porque yo decía, qué divertido, o sea, puedo hacer de verdad lo que yo quiera. Bueno, hay varias prácticas para poder llegar a sueños lúcidos. Vos me estabas comentando una particular que me gustó mucho, si quieres compartirla, la de estar como en el día más bien como autosugestionando o programándose. Sí. Bueno, vamos a decir un poco más cómo, digamos, pasarla mejor y además conectar, ¿verdad?, en esa etapa del sueño. Dentro de lo importante precisamente es, ya hablando en términos de que preparar nuestro organismo, ¿verdad?, para esa etapa. Fer, ¿vos qué decís? Porque si no, más bien, ¿qué hacemos? Sí, es que por tiempo, porque veo que ya es como, vamos a ver, tal vez hacemos un paréntesis para ir respondiendo preguntas. Sí, es que por eso. Por el tiempo. Por eso les decíamos desde un principio que el tema es súper amplio. Muy amplio, muy interesante e inclusive, bueno, ahí estábamos viendo algunas preguntas. Lo que vamos a hacer es el video, por lo menos el de Instagram, lo vamos a pausar en este momento y iniciar uno nuevo, porque ya casi se nos corta. Y el de Facebook, tranquilidad, no pasa nada, sí. Continuamos. Vamos a finalizar el de Instagram y nos volvemos a conectar, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Entonces, exacto, como para no dejar cortado el de Instagram. Facebook de Instagram. Seguimos normal. Entonces denos un segundo. Ya nos Gracias. Vamos a volver a conectar en Instagram. Sí, y precisamente, bueno, como ya llevamos varias tertulias, también ustedes mismos nos han ayudado a ir mejorando este asunto, y nosotros también hemos ido aprendiendo cómo es que se maneja, porque manejamos ambas redes entre Fer y yo, y
Y bueno, tenemos que estar con Instagram sobre todo con el asunto de la transmisión. Bueno, no sé si por mientras tal vez sigas dando el... No, pero es para hacer la introducción. Oh, sorry. Es que me tengo que salir otra Dale. vez. Bueno, entonces, no sé también, por eso ya lo que vamos a hacer es que más bien vamos a ingresar a la parte de las consultas. Y a partir de todas esas consultas vamos a ver hasta dónde nos vuelve a dar chance, porque si no, definitivamente, como les decíamos, vamos a tener que abarcar una segunda parte de este tema y que lo haríamos el próximo domingo para darle continuidad. Y ya ahora sí es cierto, vamos a seguir. Perdón, chicos, pero es que tenía que publicarse. Ahora sí, ya comenzamos. Comenzamos de nuevo. Listo. Bueno, entonces, Fer, si querés, vamos... Voy leyendo preguntas, entonces. Vamos a leer preguntas. Les recordamos el tema de nuevo. Es el viaje de los sueños y a dónde vamos cuando dormimos. Entonces ya, bueno, hicimos toda una introducción en la primera parte, ¿verdad? Y tocamos algunos de los temas, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista científico como del punto de vista metafísico. Y bueno, hay varias gente que nos ha hecho algunas consultas que también nos van a ayudar para tal vez abarcar otros temas, porque por ahí vi que preguntaron lo de la parálisis del sueño. Entonces, si quieres, empiezas. Ok, Cintia dice, sueño bastante y he tenido experiencias extrañas en sueños que hoy recuerdo perfectamente. Uno de ellos fue con mi tía abuela. Mis primeros 20 años de vida conviví con ella. La noche que falleció en el hospital... Ay, se me fue. La noche que falleció en el hospital, soñé que la visitaba. Es que se me está corriendo. Ay, se me corrió la pregunta, perdón. Ok, es como más bien como una experiencia. Falleció en el hospital, soñé que la visitaba, la veía con su cara iluminada, radiante, feliz, me sonreía y me decía, ya me siento bien, ahora me siento bien. Interactué con ella y siempre sonreía con esa cara llena de luz, me dijo, vea, ya están sanas. Y vi 2 cicatrices transversales en su pecho, los toqué y estaban sanas. Y ella repetía, ya me siento bien. Bueno, es unas 3 horas después de ese sueño tan real, me avisaron que había fallecido. Horas más tarde, cuando fui a la morgue a vestirla, vi los mismos cortes de su pecho, solo que estaban con hilo porque fue parte del proceso de autopsia. Me quedé fría, no entendía. Yo ya había visto esas cicatrices, pero sanas, lloré y agradecí porque supe que ella se despidió. Ay, Cintia, qué linda experiencia y gracias por compartirla. Lo que ocurre es que el plano astral, y que dicha que nos compartes eso, el plano astral no es lineal. El plano astral no existe el tiempo como tal existe acá en la tercera dimensión en la que nosotros estamos físicamente, pero el plano astral no tiene tiempo, podemos experimentar en este instante, pasado, presente, futuro, y posiblemente entonces vos tuviste la posibilidad de que ella se comunicara con vos astralmente para que pudiera despedirse y pudieses, y esas cicatrices son como una señal inequívoca de que te iba a dar la certeza de que no fue un simple sueño, porque además es como que a veces los seres queridos desencarnados suelen mucho darnos como esa confirmación para que nosotros, como somos tan testarudos, podamos verdaderamente entender que no fue un simple sueño, sino que fue una realidad paralela. Entonces, muchas gracias por compartir esa experiencia. Bueno, Lupita Fernández preguntó cuáles son los otros planos. Ya hablábamos. Existen muchos planos, Lupita, pero en esta charla, por lo mismo que ya dijimos, es como súper amplio el tema. Estamos hablando de la tercera dimensión y el plano astral.
existen otros planos, de hecho podemos hablar hasta de 9 dimensiones, pero eso es tema para otra tertulia definitivamente. Vamos a ver qué más. Marcelo dice, hola, ¿qué tan real es eso que se dice que cuando uno duerme con la panza llena tendremos pesadillas? Sí, es real. El tema, como les conversaba anteriormente, bueno, iba a empezar y en eso hicimos el cortecito, pero bueno, precisamente para nosotros tener una experiencia plena, llamémosla, ¿verdad? Y además estar en una vibración correcta, es muy importante también preparar nuestro organismo. Y bueno, dentro de esto se dice que la parte de nuestra vesícula y nuestro hígado deben de estar completamente sanos, limpios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, desde otras culturas el hígado precisamente es esa parte emocional muy fuerte, que además tiene una gran variedad de funciones dentro de nuestro organismo para que funcione correctamente. Entonces, precisamente cuando nosotros nos pegamos este tipo de comidas antes de dormir, bueno, precisamente, además de que mandamos nuestra energía a que hagan una función que en ese momento se requiere para el sueño, llamémoslo así, bueno, pues también nos terminaría poniendo a trabajar extra. Y es más, ahora ustedes saben, con toda la cultura o mucha de la cultura de todos los productos procesados, ¿verdad? Y además, bueno, más grasas que se adhieren al hígado, pues entonces sí tenemos que tener muy bien preparados nosotros a la hora de esa alimentación nocturna, como también la alimentación diaria, para que también nuestro hígado se mantenga y nuestra vesícula en las condiciones correctas para poder nosotros ir haciendo cada vez más conscientes esa experiencia del sueño. Y también la otra parte, aquí la tengo. Bueno, era lo que Fer les comentaba antes, que también una de las formas, ¿verdad?, en la que nosotros podemos irnos haciendo conscientes en ese sueño lúcido, es más bien preguntarnos durante el día si estamos soñando. ¿Estoy soñando? ¿Esto que estoy viviendo en este momento es un sueño? Ustedes, los que lo hemos experimentado, ¿verdad? Los sueños son una emoción vivida pura. Vos literalmente sentís esa escena que está sucediendo, sea real, no sea real, la que sea, es un asunto muy emocional, donde vos realmente estás viviendo esa experiencia. Y la emoción es la que te transporta precisamente a sentir, bueno, cuidado, no sé, mucho más de lo que sentimos cuando estamos más bien despiertos. Entonces es importante ir también preparándonos y repitiéndonos durante el día. Estoy soñando, esto es un sueño, esto es un sueño. Y cuando vayamos a acostarnos también poner esa intención. O sea, recordar que si vamos a estar en ese sueño, bueno, preguntarnos, ¿estoy soñando? Ahí le llaman muchos tótem. Y te iba a comentar que, por cierto, esta película, que bueno, se la recomendamos, sí, en español se llama El Origen, en inglés se llama Inception, y ahí ellos manejan esta palabra que es un tótem, y en este caso, bueno, el actor principal, ¿verdad? Lo que utiliza es un trompo, o lo que en otros países también se llama peonza, que es este aparatito que él en la película le da vuelta precisamente para él mismo
mediante ese signo, reconocer si está en un sueño o si el trompo deja de girar y cae, bueno, estoy en la realidad. Entonces, ese tipo de signos son los que tenemos nosotros que irnos gestionando, y son cosas muy personales, como lo decías también, igual de lo del diario, igual de lo de la interpretación, igual vos le pones a ese simbolismo lo que a vos te nazca, ¿verdad? Lo que para vos realmente represente estar despierto o estar soñando. Entonces, son tips, ¿verdad? Estos son tips para que vayamos nosotros también adentrándonos cada vez más en este gran mundo de los sueños. ¿Por qué? Porque son muchos mensajes, hay mucha información ahí, y lo único que tenemos que aprender es a leer ese lenguaje, leer ese simbolismo. Ok. Antes de seguir con la siguiente pregunta, en la tertulia anterior, Susana nos preguntaba por qué a veces no recordamos los sueños. Bueno, parte de la razón es también este tema de estos órganos, hígado y vesícula. Entonces, esta es una razón, y otra razón es que a veces hay resistencia. ¿Por qué? Porque el mensaje que nos da el sueño no lo queremos enfrentar en nuestra realidad. Sí, y lo otro que explicaste, Fer, al principio también, ¿verdad? Del hemisferio racional y... Sí, totalmente. Pero eso es porque... la otra también. Y otro tip para poder recordar los sueños es quedarnos, despertar. A veces, digamos, eso lo de las alarmas es fatal, y eso sería una razón muy obvia de por qué no recordamos sueños. Lo ideal sería de poder desprogramarnos y despertarnos sin alarma, porque el movimiento, si nos despertamos, la caída de esa conexión brusca así, hace que inmediatamente nos desconectemos. Sí, al principio mencionaba, Fer, yo lo de los ciclos, que se dice que las 5 fases del sueño, ¿verdad? Y en el REM, que es donde obtenemos precisamente, donde estamos más conectados al astral, sí, los sueños REM son así. es precisamente de aproximadamente 90 minutos. Entonces, lo otro que se dice es que si nosotros pudiéramos empezar a acostumbrar a nuestro cuerpo a dormir en esos ciclos aproximadamente, o sea, se dice inclusive que si vos dormís 4 horas y media, por ejemplo en la noche, vas a descansar más que si dormís 5 horas y media o 5 horas. ¿Por qué? En el sentido de que cortás el ciclo de sueño. Entonces al final ese ciclo de sueño no se completó. Okay. Entonces, si pudiéramos dormir en ciclos de sueños de hora y media, 3 horas, 4 horas y media, 6 horas, 7 horas y media, todos esos tips que les estamos diciendo en realidad son tips para al final vivir más lúcidamente la experiencia y el mensaje que nos dan los sueños. Exacto. Seguimos entonces. Laura Morales dice: hola chicos, yo tuve por tiempo un sueño recurrente y luego de varios años volvía sin ponerle mente. Los sueños recurrentes, que dicha que los mencionas, ojalá que todavía esté por ahí Laura, porque hizo la pregunta hace rato, pero bueno, cuando hay un sueño recurrente hay que ponerle atención definitivamente, porque es un mensaje que nos están casi que... así golpeando en la puerta, así. Con carteles poniéndonos así como, pongan atención, hay que ponerle atención a los sueños recurrentes. Si es un sueño recurrente, ¿qué pueden hacer? Como ya, bueno, como les vuelvo a decir, en lo personal, la mejor interpretación es la propia. Lleven un diario, pongan atención qué fue lo que me pasó, ok, me desperté, tuve ese sueño recurrente, qué me sucede a lo largo del día, qué me sucedió el día anterior, y lleven ese diario, ese sueño recurrente, qué elementos hay, qué personajes salieron, si salió un animalito, qué representa ese animal para mí, cómo me sentía, porque como dice Diego, los sueños son súper emocionales, entonces cómo me sentía en ese momento. Todos esos van a completar la información para que cada vez más vayamos entendiendo ese mensaje y estos patrones, mensajes, personas, o sea, todo lo que nos ayude a unir la información
pues cada vez vamos a ir le dando más forma y por supuesto a entender más claramente esos mensajes. Si es recurrente, hay que ponerle atención definitivamente. Es un mensaje muy insistente que nos están dando del otro lado. Entonces, definitivamente ponerle atención. Seguimos con las otras preguntas porque hay varias. Dice Oni, ¿qué significa cuando uno sueña con una persona que murió y la visita en un lugar hermoso? Eso es un sueño hermoso. Como decíamos al principio, el astral se divide en astral superior y astral inferior. Entonces, cuando soñamos con una persona, un ser querido desencarnado, es porque hay un encuentro álmico. Y cuando soñamos que está en un lugar hermoso, significa que está en el astral superior y que esa persona está bien. Entonces, es como ellos, los seres desencarnados, los seres queridos, utilizan muchísimo este medio para poder comunicarse con los que estamos todavía en este plano a través de los sueños. Entonces, cada vez que soñamos con un ser querido, no tengan la menor duda de que de verdad se están comunicando con nosotros. Hay un libro que ya lo habíamos recomendado cuando hablamos sobre reencarnación. El de Michael Newton, se llama Destino de las Almas. El libro es divino, o sea, yo lo podría leer 1000 veces, es súper, se lo recomiendo un montón, de Michael Newton, Destino de las Almas. Y bueno, habla de la reencarnación, es un psiquiatra que él hace regresiones y las personas en las regresiones que hace recuerdan, pero el momento justamente que están en ese plano espiritual. Y hay un capítulo en particular, no recuerdo el nombre del capítulo ahora, pero es un capítulo completo en que él da un montón hace una recopilación de las personas que le hizo regresiones y recuerdan cuando estuvieron en el plano espiritual y ellos a través de los sueños intentaban comunicarse con sus seres queridos. Y es hermoso, ese capítulo a mí sinceramente, bueno, me llegó demasiado y se los recomiendo. O sea, si pueden leer todo el libro, recomendadísimo. Y bueno, ese capítulo en particular habla de esa forma de comunicación que utilizan los seres queridos estando en el astral para poder comunicarse con nosotros y utilizan mucho los sueños, entonces... Sí, hiper, como decíamos ya antes, precisamente, que la persona sienta lo que, o sea, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando estabas ahí con esa persona en ese lugar hermoso? Ahorita lo recuerdas y ¿qué sientes? Entonces, es un asunto, como les volvemos a repetir, es un asunto muy personal y de hacer conciencia precisamente de lo que siento, de lo que esas imágenes, esas sensaciones, ese lugar hermoso y hasta la persona, todo es parte, ¿verdad?, del lenguaje que nos está comunicando el mensaje. Pero el único que puede sentir e interpretar y decir, ah, sí, yo aquí siento lindo, qué bonito ese lugar, ¿qué me produjo? Ah, sí, una sensación de paz, de amor, fue un encuentro hermoso. Entonces, ahí ya vos vas a entender, ¿verdad? Vas a poder comprender mejor el mensaje que te están dando recurrentemente. Puede ser, mira, aquí estoy súper bien, ve qué precioso estoy pasándola en este lugar, puedes estar tranquila. Siguiente pregunta. Hay varias preguntas al respecto de la parálisis del sueño. ¿Qué nos pueden decir sobre la parálisis del sueño? Bueno, la parálisis del sueño, bueno, les voy a contar, es un fenómeno, ¿verdad? Precisamente como les hablaba ahora de las etapas del sueño, cuando nosotros pasamos primero por la primera fase, que es la fase de las ondas lentas, y después estamos en la fase REM, aunque pensemos que más bien estamos con la actividad cerebral menor, es totalmente lo contrario. La actividad cerebral es igual o mayor a cuando estamos conscientes o despiertos. Y es cuando se da, como les comentaba, precisamente por eso es que se llama REM, Rapid Eye Movement, que es el movimiento rapidísimo de los ojos,
que lo que se dice es como que el cerebro va no solo viendo imágenes, sino también creándolas y sustrayéndolas, toda esa información que precisamente está en el astral. Entonces, lo que se dice es que cuando hay un despertar repentino, y entonces cuando estamos en esa etapa y en esa fase, somos una perfección de criatura, y lo que hace nuestro cerebro es precisamente inhibir los neurotransmisores de la movilidad, ¿verdad? Porque imagínate que nosotros estuviéramos soñando y haciendo todos los movimientos en la cama, que hay personas que, digamos, tienen chispazos o cortocircuitos, y eso es como literalmente como un interruptor. Bueno, entonces cuando estamos con esos neurotransmisores apagados, es cuando estamos en la fase REM, y cuando hay lo que se dice, estamos entrando y hay un rápido despertar, o rápidamente volvemos al estado consciente, pues ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que se dice es que muchas veces esa parálisis, que donde nosotros estamos conscientes, sabemos que ya estamos despiertos, pero no podemos movernos, sabemos que estamos bien, estamos conscientes, pero le damos la orden a nuestra pierna que baje de la cama, y simplemente no nos responden estos neurotransmisores. Documentado, no se tiene que suceda nada más que esperar un ratito en la cama hasta que, como quien dice, vuelvan nuestros circuitos a conectarse neurológicamente y a nivel de todo nuestro cuerpo, para volver a retomar la movilidad. Entonces ese fenómeno de la parálisis del sueño, de hecho ahí estuve viendo varios doctores donde lo explican como un fenómeno, digamos, un poco más de orgánico y de desconexión de los neurotransmisores, y es un asunto de darle un espacio de tiempo. Donde hay más... pasemos si quieres a la siguiente consulta, porque ya iba a tocar otro tema, pero probablemente ahí no lo consulten. Sí. Bueno, Pam nos cuenta como una experiencia de algo que sucedió en Chile, bueno, ahora que estábamos hablando de la ayahuasca, una experiencia no tan bonita y lamentable. Vamos a seguir bajando para ver preguntas. Vamos a enfocarnos en preguntas. Vamos a ver, ¿qué más? Ahí vas bajando más bien. Sí, es que empecé de arriba hacia abajo. Vamos a ver. ¿El cordón de plata se puede compartir? Pregunta Ismael. No, el cordón de plata es único y exclusivo de nosotros. Es nuestra unión entre alma y cuerpo físico. Lo que tal vez a veces sí se habla es... Hay diferentes cordones que ya no son cordones en sí, son hilos kármicos, que esos sí son los que podemos compartir. Por ejemplo, bueno, Diego y yo somos pareja, para los que no lo saben, pero bueno. Diego y yo tenemos un cordón que nos une porque somos pareja. No es un cordón, se le llama hilo más bien. También hay hilos kármicos, que son esos hilos que tenemos con esas personas que venimos a trabajar fuerte en esta vida y que tenemos muchas cosas por resolver. Están pues diferentes hilos, pero el cordón de plata específicamente, no. El cordón de plata es nuestro y es nuestra conexión cuerpo físico y nuestra alma solamente. Ok, dice Ingrid Céspedes, ¿qué pasa cuando 3 personas sin conocerse sueñan lo mismo de una persona? Nosotros viajamos al astral todos, cada noche. Cada uno de nosotros viaja al astral todas las noches. Cuando dormimos, viajamos al astral. ¿Y qué pasa? Si mi alma va al astral, si la alma de Diego va al astral, si la alma de todos ustedes va al astral, de repente nos encontramos en el astral. Simplemente es eso, es un encuentro en el astral. Y podemos compartir la misma experiencia, y entonces por eso es que a veces personas sueñan... tienen sueños muy similares, y simplemente es porque compartieron una experiencia en el astral.
Vamos a ver qué más hay. Sucede también eso, Fer, sucede eso con los sueños premonitorios también. A veces como que escuchamos como que varias personas nos dicen que algo va a pasar en el futuro. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Que si eso de los sueños, que ella está diciendo que si varias personas sueñan algo de una persona, fue lo que ella preguntó. Que si digamos en el caso de situaciones o eventos. Ah, ok. Recordemos que el plano astral no es lineal, no existe el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? De repente, sí, ok, ya comprendí el enfoque. De repente, Diego y yo y otra persona Al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo estamos, qué sé yo, hacemos un viaje a Perú, por ejemplo, y los tres estamos en el Machu Picchu, en el astral. Los tres hacemos, nuestras almas hacen un viaje en el astral, vamos al Machu Picchu, nos encontramos ahí álmicamente. ¿Y qué está pasando? Simplemente esa experiencia álmica está ahí. Y como no tenemos espacio ni tiempo en el astral, volvemos y de repente simplemente es como que tenemos esa experiencia posteriormente acá. Eso también está muy ligado con los déjà vu, que todos, creo que todos, absolutamente todos hemos tenido un déjà vu que de repente decimos, uy, pero siento que esto ya lo viví, y eso ocurre porque astralmente, como no hay ni tiempo ni espacio, también podemos hacer como estas conexiones. Raquel dice, existe conexión entre vidas paralelas y sueños. Eso es como mucho de lo que acabamos de decir también. Sí, es que tal vez, o sea, no son vidas paralelas, ¿verdad? Sino que, como explicábamos, ¿verdad? Son diferentes dimensiones dentro del astral, ¿verdad? Entonces, ahí hay diferentes planos. Precisamente hay un número infinito de posibilidades como personas hay y como precisamente tenemos libre albedrío para tomar la decisión que a nosotros se nos venga en la cabeza. Entonces todas esas posibilidades, imagínate que ahí están. Entonces precisamente cuando nosotros soñamos, bueno, podemos, dependiendo a nuestra vibración y dependiendo a lo que conectemos, ir a, digamos, vivir, así lo veo yo por lo menos, ir a vivir en el astral una de esas posibilidades. O tanto, y aquí es donde tenemos que abrir nuestra mente, ¿verdad? Y entender que los conceptos en ese plano son diferentes, no hay tiempo ni espacio, y entonces ahí o puedes o conectar con cosas de atrás, si le podemos llamar atrás, o conectar con cosas de adelante, ¿verdad? Del futuro, si le podemos llamar futuro. Pero como les digo, al venir nosotros nuevamente después a esta dimensión, entonces ahí es donde muchas veces, como les digo, o tenemos vida, vamos a vivir esa posibilidad dentro de lo que podemos llamar un sueño premonitorio, o también tenemos conexiones o mensajes de nuestros guías, o también conexiones hacia atrás, ¿verdad? Que tenemos sueños que a veces decimos, pero qué raro, ¿yo por qué soñaré siendo un aborigen en el Amazonas? Como me ha pasado a mí. Entonces, y vos decís que es raro, y lo raro es que ni leí nada de eso, ni vi nada de eso, ni en teoría tengo que ver nada con un aborigen del Amazonas. Y lo loco que alguien más te lo confirme. Exacto. Y lo loco, sí, que alguien más diga, mira, yo y nosotros, bueno, dentro del grupo de Metafísica hemos tenido esas experiencias, ¿verdad? Como que todos al final, ay, mira, que yo me soñé que andábamos en una fiesta, no sé qué, uy, yo soñé lo mismo. O otras encuentros astrales. Otras veces lo hemos dicho, después de una reunión o de una meditación nos vemos en el astral. Sí. Entonces es un tema, como les digo, que debemos de empezar a
aprender a prepararnos, a abrir nuestra mente terrenal, ¿verdad? A ese número de posibilidades que nos podemos topar en ese plano astral y bueno, venimos, ¿verdad? O sea, la información viene de arriba hacia abajo. La información viene bajando hasta cristalizarse en este plano, pero la información trae esta dirección, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Entonces, De arriba hacia abajo. la idea es irnos nosotros desde aquí abriendo para cada vez más obtener de esa información que viene desde arriba. Ok, habían dos preguntas, pero bueno, como fueron al principio. Sí. Sí, bueno, de por qué no recordar los sueños, qué se puede hacer para recordarlos, ya más o menos hablamos de los tips para el diario de sueños, es súper importante, escribir los sueños apenas nos despertamos, por qué nos soñamos puede ser por ya todo lo que dijimos, pues se activa el hemisferio racional del cerebro cuando despertamos, hígado, vesícula, revisar esos órganos que también son importantísimos para poder... nuestro estado también, nuestro estado emocional, nos acostamos de chicha, nos acostamos pensando cosas de baja vibración, ¿verdad? O por el contrario, más bien el momento del sueño es un momento para agradecer lo que sucedió en el día, fuera lo que fuese, siempre es una ventaja y una experiencia. Entonces, ¿cómo es el estado, verdad, en el que nos vamos a la cama? Ok, bueno, Caro Moreno ahí nos comparte, más bien nos comparte que a ella le ha pasado que está durmiendo y siente que se sale del cuerpo, veo mi cuerpo en la cama y resulta que puedo ir donde quiera. Eso es un viaje astral consciente y muchas personas lo experimentan. Exacto, y bueno, si ya tuviste la experiencia, Caro, como te dijimos ahora con los tips que te dijimos, bueno, cada vez podés irte haciendo un maestro, ¿verdad? En el viaje dentro de tus sueños y en ese plano astral. Y siempre cuidando la emoción y la armonía para que las experiencias astrales sean positivas, conectes con el alto, con el astral superior y no con el astral inferior. Exacto. Vanessa Cambronero nos cuenta una experiencia, que un amigo muy querido murió de manera violenta, me apareció en el sueño, yo lloraba mucho imaginando que él debió sufrir mucho. Al momento de morir, en el sueño él me dijo con una hermosa sonrisa que estaba feliz y bien, y ya no lloraba más. Esos sueños son maravillosos y lo que les decía ahora, igual el caso con Bonnie, es porque esas almas saben que los que quedan acá quedan con ese dolor de la pérdida y buscan la manera de poder comunicarse y decirles, hey, estoy bien. Y es también una manera en que les ayuda también a soltarlos. Cari dice, no sé si ya hablaron, pero me gustaría preguntar por qué después de un sueño fuerte me levanto muy cansada y desorientada. ¿Qué es un sueño fuerte? ¿Qué será? Hay muchas, puede ser un sueño fuerte tal vez. ¿Qué será? Si es un contacto tal vez con bajo astral, con entidades no tan bonitas, Cari, si te referís a eso con sueño fuerte, puede ser, pues obviamente es muy normal que nos levantemos agotados porque ellos además se alimentan de nuestra energía, entonces es como que nos drenan, ¿verdad? Entonces por eso es que nos levantamos a veces agotadísimos. No sé, si se te ocurre algo más, es que no sé qué bueno, de todas formas, Fer, para ir cerrando, ¿verdad? Para ir cerrando porque de hecho nos quedaron varias consultas por contestar y varios temas también por hablar. En realidad hablamos muy general, muy a manera general, entonces más bien nos gustaría inclusive que en los comentarios nos pongan qué más les gustaría saber acerca de los sueños. Y si tienen más consultas, bueno, como les digo, vamos a hacer una segunda parte. Vamos a hacer una segunda parte de este video porque hemos tenido un montón de comentarios y hay varias consultas que quedaron por ahí pendientes. Y bueno, para cerrar, como les repito, el plano astral, que es donde viajamos cuando soñamos o cuando
nos dormimos y ya llegamos a una fase de sueño correcta, que son las fases 4 y 5 del sueño, bueno, pues precisamente hay un mundo, ahí es literalmente un mundo donde ya no pensemos en términos de materia, ¿verdad? Pensemos en términos de energías, que esto es los que tenemos que nosotros ir aprendiendo a utilizar mucho más el término de energía. ¿Por qué? Porque precisamente es por medio de nuestra energía que conectamos con otras energías y de ahí obtenemos información que luego canalizamos y cristalizamos en el lenguaje que entendemos en esta dimensión. Pero necesitamos ir abriendo nuestra mente, entendiendo en términos energéticos que hay un innumerable e infinito número de posibilidades energéticas en esos otros planos y que precisamente tienen una gran información y pueden ser de mucha ayuda, ¿verdad? Si sabemos cómo utilizarlos. Uh-huh. Nada más para terminar con Cari, que aquí está aclarando que un sueño fuerte de confrontación o persecución. Lo que hablaba Diego, el astral en realidad se encuentran como todas las posibilidades y vivimos pasado, presente, futuro. Entonces, cuando vivimos un sueño así, es porque estamos realmente vivenciando algo así, alguna situación de esta manera, y pues obviamente, al ser más que un sueño, nos levantamos sumamente agotados energéticamente, porque simplemente estás vivenciando esa persecución, esa confrontación. Sí, estás poniendo esa energía en eso. Precisamente, o sea, estás viviendo esa situación. Entonces, en el astral. Toda esa energía. Ahora, ¿con quién? Con otra alma, con un ser del bajo astral, pueden ser mil posibilidades. Pero si en el momento en que es confrontativo, en que es de ese tipo, pues claramente estás vivenciando eso, entonces te va a dejar agotada, vas a despertar súper agotada. Están preguntando, ya nos tenemos que ir, chicos, pero bueno, como dice Diego, vamos a hacer otra segunda parte para poder seguir hablando de este tema. Ahí veo dos preguntas en que dicen, o más bien que piden que hablemos sobre la interpretación de los sueños. Ya hablamos sobre la interpretación de los sueños, pueden devolverse. Sí, pero y igual, por encima. Igual vamos a hacer la segunda parte el Sí. próximo domingo, son un montón de consultas más. Y bueno, por ahí dice que recomienden una película. Bueno, como por ahí también les mencioné, está esta película que se llama El Origen o Inception. Y también, bueno, hay un título, ¿verdad? De un libro que ahora se lo podemos dejar también en los comentarios para que también investiguen un poco más ustedes, y les agradecemos siempre que nos den like, que nos apoyen en nuestro perfil, que nos apoyen con nuestras publicaciones, que nos apoyen compartiendo el video, y bueno, esperamos les ayude este tema y que pronto la segunda parte podamos conversar un poco más, ampliar un poco más. Nosotros también vamos a estudiar un poco más para traerles información, y nos vemos muy pronto. Y bueno, estamos en este proceso de llegar a más personas, ¿verdad? Tenemos este espacio todos los domingos para los que se conectan por primera vez, tertulias metafísicas. Entonces todos los domingos nos conectamos, así que igual, como dice Diego, si nos pueden ayudar a compartir, recomendar para los que sepan que tienen conocidos que les puede interesar este tipo de temas, pues estamos aquí con el corazón abierto, porque parte de lo que nos trae en esta vida es poder compartir toda esta información que ha llegado a nuestra vida y nos la ha transformado. Y pues bueno, estamos en este camino con el deseo de poder llegar a muchas personas y compartir esta información.
vamos a estar creando nuevos espacios, así tal y como este de tertulias metafísicas. Vamos a crear otro espacio que se llama Encuentros Conscientes, en los que vamos a traer a otros invitados súper así cargas, y para seguir abarcando temas interesantes. Así que estamos ahí como definiendo a ver qué día sería, qué día serviría más para todos, y más bien por ahí vamos a abrir una encuesta para que ustedes mismos nos digan qué día les serviría como conectarse y en qué horario, para poder abrir este nuevo espacio que va a estar súper enriquecedor, porque de verdad hay muchas personas que tenemos conocidas que vamos a traer acá a Conexión Alma, para que podamos seguir compartiendo información que nos va a enriquecer la vida a todos. Así que, bueno, chicos y chicas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Y sorry si no pudimos abarcar todas las preguntas, pero bueno, se nos hicieron bastantes. Por hoy no, pero precisamente les adelantamos de hoy en 8. Segunda parte. Entonces, de El viaje de los sueños. Gracias por acompañarnos, nos vemos pronto. Un abracito y un beso gigante a todos. Chao. Chao.